Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet. Como la luz en la mañana, un fresco aroma amanecer. Escucha la voz de aquel que te habla. Ven, te quiero platicar de él. Ven, tómate un café conmigo. Buenos días con alegría, hermanitos lindos. Hoy tenemos un expreso con el Señor. Eso es como cuando te tomas el shot de café y te vas corriendo así para estar bien hyper, como decimos, bien energizado. Bueno, así arrancamos esta semana y es porque precisamente venimos así como de trabajar. Así, hoy madrugamos tenemos que llevar unos pasajeros allá al ferry por allá por Amador, así que ustedes se imaginan. Pero bueno, esa madrugada fue muy linda porque cada vez que yo tengo oportunidad de ver el amanecer como que en vivo y a todo color, doy muchas gracias al Señor. Si tú no has tenido oportunidad de hacerlo, pues acostúmbrese, porque en algún momento créanme que va a agradecer. Así se ve tan hermoso el cielo, la salida del sol, los barquitos por allá, ¿verdad? Bueno, aprovechar mucho ese regalo que nos trae el Señor. Oye, y acá yo pedí el favor a Isabela que me conectara a la computadora y ella ni me conectó a la computadora. Ajá, entonces, ¿qué te puedo decir? Vamos a hacer una oración breve y entramos en lectura y evangelio porque, adivinen, esto es expreso. Lectura del primer libro de Reyes. Primero la oración. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, inunda nuestros corazones, nuestras mentes. Espíritu Santo de Dios, te pedimos esta mañana que ilumine nuestro corazón, que nos ayudes a discernir, a hacer esta palabra vida en nuestras vidas, a que realmente, Señor, se cumpla tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, es así como entregamos este cafecito al Señor, entregamos este espacio al Señor. Ustedes, mira, voy a poner esto en la regleta que está acá, porque, ¿qué les puedo decir? Los hijos no prestan atención a lo que uno les pide. El que tiene adolescentes sabe que como que se distraen un poco, pero uno los ama así, de todas maneras. ¿Qué les puedo decir? Entonces, vamos a hacer la lectura. Lectura del libro de Reyes, del libro de los Reyes. En aquellos días, el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sión, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos, que se celebra el 7º mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros junto con los levitas llevaron la tienda de la reunión, con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podían ni contar. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal modo que las alas de estos quedaron cubiertas, cubriendo el arca y las varas que servían para transportarla. Lo único que había en el arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés colocó ahí, cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. En cuanto los sacerdotes salieron del sitio sagrado, una nube llenó el templo y esto les impidió continuar oficiando, porque la gloria del Señor había llenado su templo. Entonces Salomón exclamó: el Señor dijo que habitaría en una espesa nube. Por eso, Señor, la casa que te he construido con magnificencia será tu morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Luego, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto.
y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. O sea, todos ustedes escucharon esa canción de que si tan solo tocara el borde de su manto. O sea, es como la certeza de la fuerza y del amor y la generosidad que emana de Jesús, que emana de Dios mismo. De Dios no puede emanar más nada que el amor más puro, el amor más grande, el amor más entregado, el amor más perfecto, el amor que no condiciona. Así que si tú hoy de repente te sientes con alguna culpa, con alguna situación difícil en tu vida, tienes que estar seguro, plenamente segura, de que el Señor es misericordioso y te ama tal cual. Que siempre va a acogerte, que siempre va a llevarte la mano, que va a sanar tu enfermedad, que te va a consolar, que te va a resguardar, que te va a sostener en la prueba, en la situación que estés. De alegría para dar agradecimiento, ¿verdad? O ya sea de tristeza para pedirle a Él que cambie esa situación. Porque definitivamente el Señor nos ama, ¿no? Y como todas estas personas pues buscaban precisamente solamente tocarle, con tal de tocarle ya pues era suficiente. Por aquí tengo un mensaje de los papas que dice: en el camino del Señor están admitidos todos. Ninguno debe sentirse un intruso o uno que no tiene derecho. Para tener acceso a su corazón, al corazón de Jesús, hay un solo requisito: sentirse necesitado de curación y confiarse a Él. Yo os pregunto, ¿cada uno de vosotros se siente necesitado de curación de cualquier cosa, de cualquier pecado, de cualquier problema? Y si siente esto, ¿tiene fe en Jesús? Son dos los requisitos para ser sanados, para tener acceso a su corazón, sentirse necesitados de curación y confiarse a Él. Jesús va a descubrir a estas personas entre la muchedumbre y les saca del anonimato, los libera del miedo de vivir y de atreverse. Lo hace con una mirada y con una palabra que los pone de nuevo en camino desde tantos sufrimientos y humillaciones. Una mirada solamente, ¿no? También nosotros estamos llamados a aprender y imitar estas palabras que liberan y estas miradas que restituyen a quien está privado de las ganas de vivir. Esto fue el Papa Francisco en el Angelus, que paz descanse, ¿verdad? El 1 de julio de 2018. Y bueno, y qué bonito pues estar llamados a seguir a Cristo, porque tenemos a Cristo, ¿verdad? Sabemos que Él nos mira con amor, que nos mira con amor, con compasión, pero seamos esos Cristos también para el resto. Entonces a veces como que se nos olvida, se nos va como la onda, ¿no? De repente como que, yo tengo al Señor para mí, mi vida cristiana, mi itinerario, leo mi palabra, veo el café con la fe por acá y ya me es suficiente porque todo eso es para mí, para mí, para mí, para mí. Y qué importante es poder entregar de esto al Señor, al resto. O sea, saber que el Señor no me exige ser un nice ahí de más o menos, sino sonreír, dar vida, dar alegría a aquel que lo necesita. Me va a dar instrucción, porque si mucho me dio, mucho me exige. Entonces no es un tema de ponernos así súper cómodos y de tener así a Jesús como para mí solito solamente, ¿no? No es así. ¿Cómo hacían los otros? Le ponían sus enfermos en la calle, rogaban por lo menos que los dejara tocar la punta de su manto los enfermos, pero también los otros llevaban a los demás, ¿verdad? Llevar a los demás a Jesús, llevar a los demás a tener frutos del Espíritu Santo. Nosotros no somos Jesús, pero tenemos el mandato de llevar a las personas a Jesús, de reflejar ese Jesús, de reflejar su rostro, de actuar en amor y de llevar a las personas a que vivan en la experiencia de la búsqueda del Señor, que escuchen la palabra del Señor, llevarlos a una Eucaristía de repente, invitarles a tu comunidad, a tu pastoral, ¿verdad? Que se enteren un poquito más de lo mismo que tú te nutres, nutrir al resto, ¿verdad? Y hablarles de esa maravilla, de ese maravilloso regalo que es tener al Señor en nuestras vidas. Me encanta también la parte en la que, obviamente, la primera lectura habla un poquito pues, de las tradiciones, de toda esta parte en la que el pueblo de Israel ofrecía el sacrificio, cómo el Señor se hacía notar, ¿verdad? De esa manera en la que sobreabundaba pues, la gracia y su amor inundó pues, completamente el templo. Y son experiencias que definitivamente pues, nos dejan súper clara el pacto del Señor con nosotros. Por aquí tengo una palabra que hace, para ver, si este es el 9 de febrero, obviamente no vaya a ser que no es de la fecha que, no vaya a ser, ok, no, esto no es. Sí, porque ustedes saben que yo a veces busco la palabra de la fecha y de repente dije, espérate, ¿2026 o es
o es de qué fecha, ¿no? Ah, mira, aquí tengo, vamos a ver si es de la fecha o no. Vamos a ver. Yo creo que no. Y aquí tengo entonces un comentario pequeñito. Dice aquí, Dios inmenso y Dios cercano. La auténtica experiencia religiosa del ser humano consiste en situarse ante un Dios que es inmenso, inabarcable, misterioso y eterno. Si no, no sería Dios. Y que a la vez es cercano, asequible, garantía del sentido de su vida, luz para su camino vital, meta absolutamente deseable porque es capaz de dar la felicidad completa y sin fin. De lo contrario, no sería mi Dios. Unir la trascendencia y la cercanía del ser más superior de todo lo que puedo concebir como mi superior y simultáneamente aquel que es lo más íntimo de mi propia intimidad. Como explicaba San Agustín, es entrar en el misterio de lo fascinante y tremendo en que consiste la vivencia clave del ser creyente. Es que ser creyente, muchas veces nosotros pensamos, yo soy creyente, yo soy practicante, yo tengo la vida resuelta ya. Mentira, o sea, al final tú vas a ver partes de tu vida y de nuestra vida, y lo hablo por mí también como creyente, como la fe pues que el Señor me ha presentado, en el que tú dices, ay, esto se está súper arreglando aquí, esto está súper chévere, está mejor, gracias Señor, vas dando gracias. Por otro lado hay cosas que como que de repente cogen otro rumbo o de momento tú dices, se salen de tu control. Y es ahí donde el Señor todavía te muestra una y otra vez más la confianza puesta en Él y no en ti. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Siempre permanecer en Él, buscar de Él, estar con Él, perseverar en Él, en nuestros tiempos, en nuestra evangelización, en nuestra oración, en ese pedirle al Señor, ¿no? Que nos vaya nutriendo. Y bueno, en la lectura de hoy, en la que se recuerda la consagración del templo de Salomón en Jerusalén, se exponen bien estos dos aspectos. La nube que lo llena es simbolismo de que Dios es Dios, y la concreción del arca dentro del templo, señal de su cercanía misericordiosa. Y también se indican tanto el protagonismo de Dios, el Señor ha decidido habitar en la nube oscura, como el necesario protagonismo del pueblo, representado por Salomón. Sí, yo te he construido la casa de tu señorío, un lugar donde habitarás siempre. La finalidad buscada por estos dos protagonistas, el divino y el humano, es la alianza, la cercanía, el amor fiel, un lugar donde habitarás para siempre. Para nosotros no es fácil vivir en esta tensión entre trascendencia e inmanencia, entre Dios y nuestro mundo. Tendemos a separarlos, o una imagen de Dios que es simple proyección de nuestros sueños de omnipotencia. Un Dios mágico e infantilizador, o en otro extremo un hombre autosuficiente, cerrado en sí mismo, narcisista, que termina devorado por los límites que tiene, dolor, angustia, muerte, fracasos, y que hace tener a los demás injusticia, guerra, violencia, desamor. Límites que si los vive en Dios y según Dios, se superan con la dinámica del reino de Dios. Dios como Padre, nosotros como hijos y hermanos, con el Espíritu que nos hace comunidad, que busca, obra la justicia y la paz, así con Cristo vence la muerte. O sea, no nos podemos salir de la cotidianidad. No es que el Señor está acá y entonces mi vida está acá. No, es todo integrado. Y eso es clave, ¿no? Para nuestra vida. 3 minutos. Y en el año 587 a.C., el templo de Salomón fue destruido y se perdió el arca de la alianza, los dos símbolos de la presencia generosa de Dios con su pueblo. Se rompió esa unión de Yahvé con la humanidad. El pueblo había sido infiel, pero Dios mismo se va con ellos al destierro, compartiendo su suerte, sus dolores, sus esperanzas, ¿verdad? Su crisis de fe, y con ellos retornará a Jerusalén. Y es importante también tomar en cuenta esto. Jesús, o sea, es Dios siempre con nosotros, ¿ok? Siempre. Es tener clara pues el seguimiento de que el Señor siempre está ahí, ¿no? Y bueno, preguntarnos, ¿me dejo tocar sanadoramente por Cristo, ahora resucitado a través de los sacramentos y de la carne doliente de mi prójimo? ¿Soy a imagen de Cristo en su seguimiento, alguien que se acerca y cuida, o voy por la vida de fantasma? Bueno, esas preguntas que nos hacemos, busco mi propia comodidad, qué es lo que busco, ¿no? Y si me dejo tocar por el Señor. Bueno, hermanos, ánimo y a vivir el Evangelio. Este fue nuestro súper expreso con Dios y este café con la fe maravilloso que el Señor nos regala. Espero que pasen una semana llena de energía. Así que
ánimo y a vivir el Evangelio, que el Espíritu Santo llene tu casa, tu corazón, tu mente, tu cuerpo, tu oficina, todo. Así hazlo en tu carro, le dices, Señor, llena del Espíritu Santo todo, para que pues sea Él el que orqueste toda nuestra faena de la semana. Nos vemos entonces el día miércoles, Dios primero, y cuando pues el Señor nos dé siempre este espacio. Chao, chao. Como la luz en la mañana, un fresco aroma amanecer. Escucha la voz de aquel que te habla. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet.